Bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque, bueno, pues estamos celebrando aniversario del implante coclear, un dispositivo que ha ayudado a millones de personas en el mundo a poderse adaptar adecuadamente a la sociedad debido a que tienen alguna deficiencia en uno de los sentidos tan importantes que es la audición. Así que hoy vamos a platicar del implante coclear y todo lo que se puede hacer en este sentido, y me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida al doctor Gonzalo Corbera. Él es otorrinolaringólogo y es uno de los pioneros de la ubicación y de la realización, la colocación de los implantes cocleares en México. Doctor Corbera, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un honor. Al contrario, es un placer siempre. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros una invitada muy especial a quien le quiero dar una gran bienvenida y agradecerle muchísimo que nos comparta su testimonio, que platique con nosotros. Ella es Lilian Corona y a ella le fue implantado un implante coclear y nos va a platicar su experiencia a este respecto. Lilian, muchísimas gracias por estar con nosotros en mi cita médica. Gracias, al contrario, por la invitación. Bueno, vamos a empezar con el doctor Corbera y más adelante platicamos con Lilian. Doctor Corbera, platíquenos un poquito de la hipoacusia, la disminución de la audición. ¿Qué tan común es como problema de salud pública en México? ¿Cuáles son sus principales causas en función de la edad de cada una de las personas? Cuéntenos. Bueno, es un problema de salud pública extremadamente importante porque en realidad prácticamente todos sufrimos en algún momento de la vida o digamos que todos vamos perdiendo algo de audición, que llegamos a perder suficiente como para tener que tomar medidas en el asunto. Bueno, eso ya es muy variable de una persona a otra, pero simplemente por el uso vamos perdiendo audición. La gente que fuma pierde más, la gente con obesidad pierde también más, diabetes, hipotiroidismo, muchos problemas de salud en general hacen que perdamos más audición unos que otros. La exposición a ruido, que ahorita es también un problema, ¿no?, mucho entre jóvenes, ¿no?, por el uso excesivo de audífonos. Entonces ese es un problema de la pérdida auditiva conforme van pasando los años casi en condiciones normales, a lo que le sumamos los problemas genéticos, ¿no? Personas que nacen con algún grado de pérdida auditiva que a veces se puede manifestar inmediatamente al nacimiento y a veces tarda años en irse manifestando. ¿Qué es un implante coclear y en quién está indicado? Un implante coclear es una computadora que sustituye el oído humano. Es reemplazar el oído por un aparato, ¿no? Entonces, los aparatos convencionales, cuando alguien va a una tienda y se compra un aparato para oír mejor, es solo un amplificador, pero su oído interno tiene que tener suficiente capacidad como para ser estimulado por el aumento de volumen, ¿no? Entre más tenemos que aumentar el volumen, o sea, entre más profunda es la pérdida, menos funciona eso. Llega un momento que con el mejor de los aparatos, pues oyes ruidos, pero no entiendes lo que te están diciendo. Entonces, el implante coclear lo indicamos justo cuando con el mejor aparato auditivo no es suficiente como para que puedas seguir una conversación, y entonces pues pasamos al implante coclear. Entonces, un implante coclear no nada más se puede utilizar en una hipoacusia congénita, cuando la persona ya nació sin tener la capacidad de oír, sino también se puede utilizar en personas ya adultas que por alguna razón han perdido el sentido de la audición y entonces los aparatos auditivos externos ya no le están funcionando. ¿Está indicado entonces también el implante coclear? 100%. El implante coclear está indicado a cualquier edad, sujeto a criterios, ¿no? O sea, a cualquier edad podemos, antes de implantar a una persona, poder predecir con toda seguridad qué tanto le va a ayudar. Y entonces, dependiendo de eso, es que decidimos si se implanta o no. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar un poquito más acerca del implante coclear y sus grandes beneficios en la sociedad. Volvemos. Está bien.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando acerca del implante coclear y de verdad yo agradezco muchísimo a Lilian Corona que nos acompañe en este programa para que nos comparta su experiencia. Lilian, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿qué tipo de hipoacusia tiene usted? Tengo un tipo de hipoacusia que se llama congénito degenerativo. O sea, yo tengo un error genético que hace que poco a poco vaya perdiendo la audición. Cuando la empecé a perder, no sé bien exactamente cuándo fue el momento. Lo que sí sé es cuando ya fue muy evidente que me tuve que atender porque ya no entendía el lenguaje. Ok, ¿y en qué momento se tomó la decisión de que el implante coclear sería la mejor opción para usted? Mira, yo llevo mucho tiempo siendo paciente del doctor Corbera y él desde un principio me habló de la opción del implante coclear. El problema es que yo, así como muchos otros pacientes, me veía un poco renuente a tomar esa opción, ¿no? Primero porque uno pretende pasar como, esto no está sucediendo, hay otras formas de arreglarlo. Cuando te hablan de que te van a hacer una cirugía de cabeza, que es donde van a colocar el implante coclear, te da miedo. O sea, cualquier tipo de cirugía tiene sus riesgos. Entonces, pues yo estuve un muy buen tiempo negando el tema de solución con el implante coclear. El doctor Corbera fue siempre muy claro desde el principio cuando él me diagnosticó y me dijo que mi futuro era perder de tal nivel de audición que iba a ser incapaz de entender el lenguaje, por lo tanto iba a ser yo incapaz de comunicarme, ¿no? Y yo sí tuve que llegar al punto de no poder comunicarme, de estar aislada para tomar la decisión. Ok, y una vez que tomó la decisión, cuéntenos cómo le fue con la cirugía, cuánto tiempo tuvo que estar internada, si es que requirió de estar internada, a qué edad se hizo este procedimiento, a qué edad le pusieron el implante. A los 41 años. O sea, me operaron hace 8 años. Ah, ya dije mi edad. Sí. No importa, se ve mucho más joven, no aparenta su edad, así que felicidades. Pero cuando tomé la decisión de operarme, realmente lo que te explican, el implante coclear es una cirugía ambulatoria. O sea, entras un día al hospital y ese mismo día puedes salir. O sea, es una cirugía poco invasiva, por decirlo de alguna forma. Te hablo como paciente, no con la terminología médica, ¿no? Pero sí tiene algunas consecuencias. De algunos pacientes tenemos después de la cirugía alguna sintomatología como vértigo, dolores de cabeza. Hay otros pacientes que haz de cuenta que les fueron a arreglar los dientes, o sea, no sienten nada. Y no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? O sea, que pueden ser señores ya muy mayores que se colocan el implante y te dicen, yo entré, salí de la cirugía y no tuve que tomar ni un medicamento, ¿no? O sea, me sentí muy bien. Yo tuve un poquito de vértigo durante los primeros días, todo se me quitó con medicamento. Aquí el único aspecto que a mí se me hace importante señalar y platicarle a aquellas personas que consideren un implante coclear es que la cirugía de implante coclear no es como que entras en modo apagado y sales del quirófano en modo encendido. No es así. O sea, porque mucha gente tiene esa expectativa y luego pues sales de la cirugía y dices, bueno, no oigo nada porque te desconectan el nervio auditivo y lo conectan al sistema que explicó el doctor Corbera, la computadora.
y hay un tiempo en el que tiene que sanar tu herida por donde hicieron la cirugía para que puedas empezar a utilizar tu receptor, la parte externa del implante. Cuando ya puedes utilizar esa parte, entonces empiezas a recibir el impulso del sonido, no antes. O sea, y eso a veces son unas 3, 4 semanas. O sea, son 4 semanas después de la cirugía en la que tú no escuchas nada y luego recibes el receptor, te lo activan y empieza tu experiencia como persona con implante coclear, ¿no? Y la otra cosa es que el cerebro, cuando recibe el primer impulso del implante, es un impulso distinto al que tenías tú con la audición. Entonces, para las personas que habíamos sido oyentes y que ahora escuchamos con implante coclear, necesitamos dar tiempo a que el cerebro se acostumbre a esta nueva forma de recibir el sonido. O sea, y el cerebro se tarda, varía, ¿no? En un niño puede ser muy rápido, en un adulto depende, ¿no? O sea, es muy variable. Yo me tardé unos 6 meses en empezar a entender mejor los sonidos. Yo te puedo decir de que me activaron el implante al día de hoy, yo ya no recuerdo cómo era oír con mi audición natural, ¿no? Estoy ya muy acostumbrada al implante y a la vida con el implante coclear. Pero ha sido un proceso de aprendizaje, de adaptación, de algo completamente nuevo. Y ahorita el doctor Corbera nos va a explicar y regresamos con usted para seguir platicando al respecto. Vamos a hacer una pausa y vamos a entender un poquito cómo funciona un implante coclear. Una pausa, regresamos. Personas ahora en 2020, en este año. Muchas gracias. Estamos platicando fuera del aire con Lilian Corona acerca de esta experiencia del implante coclear y de la historia del implante coclear. Doctor Corbera, platíquenos un poquito de esta historia del implante coclear y después le voy a preguntar sobre cómo funciona este implante coclear, cómo se dan estos impulsos eléctricos que se convierten en sonido, cuál es la función del cerebro humano, que cuéntenos un poquito, pero si quiere empezamos un poquito con la historia del implante coclear. Pues empieza hace 66 años, este año se cumplió 66 años del primer experimento que se hizo en Francia, de estimular eléctricamente el nervio auditivo a través de la cóclea y comprobar que eso producía una sensación auditiva. A partir de ahí empezó a investigarse, bueno, cómo podríamos traducir lo que escuchamos a lo que el nervio pueda de alguna forma recibir. Ya había muchas teorías de cómo funcionaba la cóclea, pero no muchas que no se habían comprobado. Entonces empezaron a salir. Yo cuando empecé con esto, que fue a principios de los 80s, mediados de los 80s, había todavía implantes de un solo electrodo que buscaban manipular la señal eléctrica y tardaron más tiempo en salir implantes de muchos electrodos. Entonces, pero esos fueron pequeños pasos que se van tomando, como pasa mucho en medicina, hasta que realmente no hemos terminado de ver cuál es la mejor forma de convertir el sonido en impulsos nerviosos, pero ya está bastante bien establecido. Lo que Lilian decía de que se oye diferente, no es porque no sea audición, es audición realmente. La computadora está sustituyendo de una forma muy parecida a lo que el oído naturalmente hace, pero las frecuencias no empatan exactamente. Lo que antes oías de un tono se cambia un poquito de tono, ¿no? Y te tienes que acostumbrar a oír los tonos que estabas acostumbrados un poco diferente, y eso es lo que requiere tiempo. Ok, entonces finalmente el sonido que nosotros escuchamos son impulsos.
eléctricos también. Vibración. Vibraciones. No, vibración justo, y el oído interno lo que hace, tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces el oído externo captura el sonido, el oído medio lo amplifica y el oído interno convierte la vibración del sonido en impulsos nerviosos, que son lo que nuestro cerebro puede manipular. Y eso se hace a través de unas células que se llaman las células ciliadas, que están en hilera, y cada una de esas células está, digamos, corresponde a un tono, a una frecuencia específica. Entonces ahí es la cóclea separa el sonido en sus distintos tonos que lo componen, es un poquito como los colores. Si agarras amarillo y agarras azul y los mezclas te da verde, y pues ahí tenemos 3 colores diferentes, ¿no? Pero son el sonido, los colores del sonido lo que nos van a dar son los fonemas. La diferencia entre la A, la U y la I es cuánta qué mezcla de tonos tiene. Entonces nuestro oído interno determina, separa los sonidos en distintos tonos. Eso con el implante lo hace una computadora, y el oído interno, cada tono estimula una serie de células. La computadora lo que hace es mandar cada estímulo a un electrodo que colocamos en contacto con el nervio. Ok, y entonces lo que hace el implante es generar ya el impulso eléctrico. Digamos que se ahorra estos distintos pasos del sonido y de la vibración. Sí, no es que se los ahorre, sino que los hace por computadora. Los tiene que hacer, o sea, replica, emula lo que el oído natural hace. Ok. Y, por ejemplo, Lilian, para escuchar música, ¿cómo se percibe la música con un implante coclear? Sabes que es muy interesante tu pregunta, porque, mira, antes, mi modelo de implante coclear es un Nucleus 7. ¿No? Hay como en el iPhone 10, el iPhone 11, 12, así, están la tecnología como va avanzando del implante coclear. Los primeros implantes cocleares tenían un procesador muy sencillo para los sonidos, ¿no? Y conforme ha ido avanzando la tecnología, ha mejorado esa forma de percibir todos los sonidos con el implante coclear. Se supone que con el Nucleus 6, que fue el anterior al mío, la empresa de Cochlear decía que era el primer implante que mejoraba la audición en el área musical, que ibas a disfrutar realmente del sonido de la música con tu implante. Yo recibí el Nucleus 6 y luego cambié al receptor del Nucleus 7. ¿Cómo es que percibo la música? Es muy difícil a veces explicarlo, porque yo no percibo el sonido como lo percibía antes. Entonces, hay música que me gusta mucho, hay música que no entiendo. Por decirte, la voz a lo mejor no la alcanzo a percibir bien, y hay música que me parece muy estridente, ¿no? Pero, o sea, pensándolo así, igual con tu audición, o sea, hay música que te gusta y hay música que no te gusta, ¿no? Lo que sí es que yo recuerdo como la diferencia del antes y después en el tema musical. Hay una razón técnica de los dos problemas más difíciles que todavía quedan en el campo del implante coclear: es la percepción musical y la percepción de la voz en ruido, en ambiente ruidoso. Y el problema está muy ligado. Cuando estamos tomando un implante coclear, por ejemplo, en el modelo que usa Lilian, tenemos 22 electrodos dentro de la cóclea. Entonces, todo el espectro sonoro lo tenemos que separar en 22 canales, ¿no? Y ese es el implante que más electrodos tiene. Entonces, eso hace que sonidos que sean muy parecidos no los puedes distinguir. Y para la voz te puede funcionar muy bien, pero para la música no tanto.
y para poder extraer la voz de un lugar muy ruidoso también le falta un poco, ¿no? Entonces, obviamente es mejor que nada, pero esos son los dos áreas más difíciles todavía en el campo. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar exactamente cuál es el proceso para la colocación de un implante coclear desde el momento que se llega al sitio del implante hasta que ya termina ese proceso de aprendizaje y la persona ya puede comunicarse y funcionar adecuadamente en sociedad, digamos, funcionar como una persona que normalmente o naturalmente tiene el sentido de la audición. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Me acaba de informar mi queridísimo director de cámaras, Iván Carrizosa, que ya se nos terminó el tiempo por hoy. Entonces vamos a poner la segunda parte de este programa para el próximo martes con el doctor Gonzalo Corbera y la paciente Lilian Corona, porque hay muchas cosas más que necesitamos saber acerca del implante coclear y todos los beneficios que aporta a las personas. Gracias por el favor de su atención. Por supuesto, gracias a mi increíble equipo y a todos mis compañeros allá en el foro de Televisa California. Gracias, hasta la próxima. Adiós.